Un saludo, bienvenidos a esta hora de la mañana en Telemotril, les acompañamos un día más en los desayunos. Hoy vamos a hablar de unas jornadas que recientemente han tenido lugar en nuestra ciudad. Estamos hablando de una jornada sobre derechos humanos e inmigración, un clásico, no son nuevas, lo que ocurre es que en la última edición no se celebraron, ha habido un descanso, un parón. Y hoy vamos a hablar con el director de estas jornadas para que nos haga un resumen de cómo han sido en una ciudad como Motril, en donde estamos casi ya curados de espanto de ver cómo llegan continuamente las pateras en un flujo que no termina nunca, y más en los tiempos que estamos viendo y casi sobreviviendo. Don Luis Carlos Nieto, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Usted es el director de las jornadas. Sí, soy el director de las jornadas. Magistrado, juez. Sí. Y lleva desde hace tiempo conociendo perfectamente todo este tipo de problemas, porque además está rodeado de expertos, por lo que estamos viendo. Sí, las jornadas surgieron cuando yo estaba aquí de juez en Motril. Después, bueno, pues me fui para mi tierra, pero sigo viniendo todos los años a participar en estas jornadas, que, como dice, ya es un clásico, son las 13ª. Y bueno, para mí siempre es un placer venir a Motril y estar aquí con todos vosotros, porque tengo un recuerdo extraordinario de cuando estuve aquí destinado. Unas jornadas en las que se habla de derechos humanos, pero donde el trasfondo de la migración, de los flujos migratorios, por ende, está permanentemente ahí, y más en los tiempos que estamos, con el tema de Siria, que me imagino que también ha estado bastante presente, planeando en la jornada, con lo que está ocurriendo ahora mismo por allí. Pero son muchos los temas que se han abordado, y una de las cosas que se ha tratado es el reto contra la xenofobia, que se supone mirar actualmente al problema de la migración. Sí, las jornadas tradicionalmente siempre parten de un principio fundamental, que es enfocar el problema desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, intentar que venza esa cultura de los derechos humanos, que es la que ha hecho Europa y los países de nuestro entorno, frente a esa cultura de la frontera, que es una cultura siempre excluyente. Y cada año la centramos en el problema fundamental que hay en esos momentos sobre migraciones. Y en estos momentos, obviamente, el problema más importante que tiene Europa después de la Segunda Guerra Mundial es cómo asumimos, manteniendo los valores, los principios y los derechos humanos en Europa, el flujo migratorio que se está produciendo como consecuencia de la huida de la guerra y de la persecución, ¿no? No solo hablamos de Siria, hablamos de Pakistán, hablamos de Afganistán, hablamos de muchos sitios que son un foco de conflicto, y en donde esos flujos migratorios, como me imagino que también con los países que están por debajo del Sáhara, y en donde ese flujo también continuamente llega hasta nuestras costas. Sí, nosotros, evidentemente, es muy importante el número de personas procedentes de Siria que vienen en estos momentos, pero tenemos que recordar que la República Centroafricana está en guerra, el Congo está en guerra, el norte de Mali está en guerra. Entonces, son países que tienen una situación pues muy similar a la de Siria. La Convención de Ginebra sobre Refugiados, que es la esencia, es la base de la construcción europea, el derecho de asilo es precisamente a partir del cual se empieza a construir Europa, establece muy claramente que se refiere a todas las guerras, y ya no solo a las guerras, porque el derecho español ha ido ampliando esto a otras materias importantes, como es la trata de personas, como es la violencia de género, etc., para poder dar acogida, para poder dar refugio a estas personas que vienen huyendo de esto. Por tanto, Siria ahora es muy importante, pero la situación es global, es en muchos países, tanto del entorno de Siria como del entorno del centro de Estamos África. viendo cómo se están devolviendo a muchos de esos emigrantes de nuevo hacia Turquía. Están saliendo desde Grecia cuando ya se habían acogido en territorio europeo. Curiosamente, Europa dice que Turquía no es un país seguro, pero sin embargo los devolvemos a Turquía. ¿Esto cómo se puede comer? Sí, eso no encaja obviamente con los principios de Europa. De hecho, ha habido varias ponencias que han tratado sobre este tema. Si Europa se asienta sobre unos principios básicos, tiene que responder a eso. Sobre todo, Europa es un sistema de normas, un sistema de leyes que no se pueden cambiar ante circunstancias coyunturales. Es decir, es distinta la solución que se dé y tiene que ser una solución realista, pero respetando los límites. El acuerdo de la Unión Europea con Turquía
colisiona frontalmente con todos estos principios básicos, eso es así. Para empezar, porque se está devolviendo a menores. La Convención de Derechos del Niño del año 1989 prohíbe esto expresamente y obliga a todos los países que han suscrito la Convención de Derechos del Niño a que den protección al menor que esté en ese país independientemente de la nacionalidad. Por tanto, los menores tienen ese derecho a la protección y no se les puede devolver. Una de las conferencias versaba además sobre el negocio de la frontera. Alrededor de todos esos flujos migratorios, de ese intercambio de personas, hay siempre un valor añadido para quienes están jugando fuera de la ley, como por ejemplo los que se dedican al tráfico de personas, facilitando a lo mejor, no sé, desde una lancha neumática hasta una escapada, no, en fin. En ese sentido, sí, lo que dices es bien cierto. La ponencia a la que te refieres fue muy interesante, que habla sobre el negocio de la frontera. Fue Rubén Andersson, un antropólogo sueco que es profesor en la Universidad de Londres, y él hace un estudio empírico detallado sobre cómo hay muchas empresas y un entramado de intereses importantísimo alrededor del negocio de la frontera. Esto también impide que se puedan plantear otras soluciones desde la legalidad, es decir, y yo creo que esto fue una aportación muy interesante en ese sentido, es decir, todo lo que es la ilegalidad, todo lo que es el sellar fronteras genera esa especie de subcultura de la frontera, y entre ellos están, lógicamente, las mafias, los entramados de pasadores que se van adaptando. Es decir, cuanto más se sella la frontera, más se especializan y más cobran y más peligrosa se hace la ruta también, ¿no? Y sin embargo, que es lo que explicó muy bien Andersson, el antropólogo, y sin embargo esto no evita que los flujos migratorios sigan, sino que cambian de lugar. Y con esas nos quedamos. Es terrible ver cómo continuamente están llegando estas personas, las circunstancias que llegan y cómo las leyes parece que no sirven para nada. Da una sensación de rabia, de impotencia. ¿Eso lo ha notado usted también, el desarrollo de las jornadas con los asistentes? Claro, en general ha sido una constante, porque aunque las jornadas, entre otras personas, estamos juristas, jueces, abogados, pero son multidisciplinares, pero todo el mundo coincidimos en lo mismo. Es que muchas veces lo único que se pide es el respeto a la ley, es decir, que no se hagan deportaciones en contra de lo que dicen las normas. Se dice, es que entran ilegalmente. No, la gente que pide refugio no entra ilegalmente. Está ejerciendo un derecho que ha sido la base de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue la base de Europa? Porque Europa estaba estremecida por la tragedia que había sucedido. Entonces, para que no se vuelva a repetir la tragedia, precisamente se crean estas normas. Y estas normas hay que respetarlas porque si no entramos en dinámicas que pueden provocar otra tragedia. Y parece que la memoria es frágil. Claro, hace ya unos años de esto, o sea, esto desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios expertos que lo han defendido, no hubiera pasado en los años 60, o sea, a 15 años de terminar la Guerra Mundial, porque la gente tiene los referentes frescos, recientes todavía, y no están dispuestos a pasar por otra situación similar. Sin embargo, con el paso del tiempo es evidente que se adormecen, digamos, las conciencias y la esencia de por qué fueron creadas esas normas, por qué se crearon esas normas hospitalarias, solidarias. Se crearon, aparte de por el principio de solidaridad humana, se crearon para evitar futuros conflictos, y en ese sentido yo creo que hay que mantenerlo. Una cosa que se ha dicho también a lo largo de las jornadas, que es muy importante, es estamos muy preocupados porque se están repitiendo iconos, determinados iconos, como los que llevaron a Europa a la tragedia. Por ejemplo, los trenes cargados de personas, las filas de personas con sus macutos, con sus pocas pertenencias, los campos de internamiento, es decir, se están repitiendo cosas, los barcos, de gente saliendo de Europa. Se están repitiendo escenas que son iconos que Europa selló los tratados internacionales para que no volvieran a repetirse, y yo creo que es muy importante que eso deje de repetirse para que pueda seguir una convivencia en Europa. Y los tenemos en la puerta.
los tenemos ahí. Sí, claro, eso es evidente. Hubo también una conferencia, en este caso de un sacerdote jesuita, las reflexiones desde Frontera Sur. Sí, fue una ponencia que fue también muy interesante. Él hizo una reflexión, ha estado viviendo, o sea, se trataba de ver la mirada desde el sur. Él ha estado viviendo en Nador, digamos en la otra parte, para dar una visión. Y es muy interesante ver cómo la apreciación de las cosas es diferente desde donde se pueda mirar. Además fue muy interesante, que eso no contábamos, pero este sacerdote estuvo en la guerra del Salvador, fue muy activo en el proceso de paz que hubo en El Salvador y estuvo muy comprometido con los derechos humanos en un país en el que se estaba cometiendo multitud de masacres que, según algunos autores, eran constitutivas de genocidio, ¿no? Y él estuvo allí apoyando a las comunidades indígenas y mestizas que estaban sufriendo una guerra que duró muchos años. Entonces él veía cómo se repetían algunas conductas, algunas actitudes, incluso algunos iconos. Eso de buscar al enemigo, el otro es el que tiene la culpa, tal, que era una cosa muy similar, y eso nos tiene que hacer llevar a una reflexión para intentar solucionar eso, ¿no? Los niños juegan un papel importante. Usted se ha referido al inicio de esta charla a hablar de los derechos humanos y los derechos de la infancia, de los niños. Pero también son moneda de cambio. Hay que ver de qué manera, ¿no? Sí, además yo creo que uno de los convenios más importantes que está articulando toda la humanidad es la Convención de Derechos del Niño, porque ha sido suscrita prácticamente por todos los países del mundo. Y bueno, tiene un grado de cumplimiento mayor, menor, dependiendo de los países, pero sí es un referente. Entonces, la Convención de Derechos del Niño ha cosido mucho esa interrelación con una cuestión muy básica, es decir, lo que se plantea en los años 20, los menores primero, salvar por lo menos a los menores, ¿no? de las guerras, de los conflictos mundiales. Y en las migraciones yo creo que lo primero, salvar a los menores. Y nos damos cuenta, la noticia que salía en los medios de comunicación, han entrado 10.000 menores por el este de Europa, con las migraciones sirias, afganas, ahora en estos momentos, y 10.000 menores han desaparecido, no sabemos dónde están. Eso Europa no lo puede consentir, es decir, que entren menores y que con los medios técnicos que tenemos ahora mismo, eso no es lógico. Habrá una parte, según dicen las personas que entienden, y así se ha dicho en las jornadas, una parte que se habrá reunido con sus familiares en Europa y tal, pero una gran parte lo que dicen es que están siendo víctimas de trata, ¿no? Entonces, eso es un problema muy serio. Europa no puede consentir que se juegue con algo tan básico como es la infancia. En los tiempos que corren, cuando la semana pasada veíamos cómo el terrorista que no murió en los atentados de Bruselas, durante 2 horas se le fue siguiendo a través de diferentes cámaras situadas por toda la ciudad. Sí. Y se pierden 10.000 niños. Sí, sí. Esa es la situación y bueno, pues estamos detrás de que se haga una investigación, se daten a los menores que entran, que se sepa dónde están, que haya un mínimo control, porque un control sobre esos menores y UNICEF, por ejemplo, que es la encargada por Naciones Unidas de la protección del menor, decía esto, dice, es la primera vez que en un tratado de la Unión Europea, el tratado de la Unión Europea con Turquía, dice, es la primera vez que la Unión Europea no hace referencia, ninguna mención especial a la situación de los niños. Eso no es Europa, es decir, no se lo puede permitir Europa porque, entre otras cosas, el imaginario europeo ha girado a favor de la solidaridad en el momento que aparecen los niños muertos. La muerte de Aylan Kurdi en la playa turca, yo creo que fue muy determinante en el cambio de postura. Esa es una de las imágenes que se ha quedado para la historia, igual que la del padre con el niño y la periodista poniéndole la zancadilla cuando intentaban entrar en el país, ¿no? Bueno,
Han sido unas jornadas realmente muy intensas en donde se ha abordado muchísimos aspectos que tienen que ver con la inmigración y con los derechos humanos. Yo creo que estará usted y el equipo que lo ha organizado bastante satisfechos en general, ¿no? Sí, sí, estamos muy satisfechos, codirigimos las jornadas y, digamos, uno de los grandes valores de estas jornadas es el equipo con el que trabajamos, Gerardo Esteva, Felipe Villa, claro, y un elenco de expertos grandísimo también, ¿no? Sí, también. De profesionales. Sí, sí. De hecho, bueno, las jornadas ya tienen, digamos, conocimiento, muchas personas, y ya hay muchos ponentes que son ellos incluso los que te dicen cuándo van a ser tal para ver si ese año pueden participar, o sea que son unas jornadas en ese sentido ya muy dinámicas. Sí, y con un interés enorme, sobre todo con la que está cayendo. Don Luis Carlos Nieto, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, ha sido un placer y enhorabuena a usted y a todo el equipo que le ha acompañado y a seguir haciéndolas, que seguramente servirá para remover algunas conciencias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós. Volvemos nosotros mañana, será de nuevo aquí en los desayunos de Telemotriz. Chao, adiós.